Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En el video de hoy, vamos a ver a las mejores unidades super raras para cada tipo de enemigo, pero antes, les mando un saludito a las siguientes personas. Espero que el video sea de su agrado y sin nada más que decir, comencemos. Para los enemigos rojos, tendremos a Suzy Cat. Esta unidad se destaca por la resistencia a los enemigos rojos y el 20% de probabilidad de hacer desgaste durante 6 casi 7 segundos, realmente es una muy buena unidad, además de ser un buen tanque o unos de los mejores sin duda alguna, además de contar con una buena vida, lo que si le sumamos la resistencia, ayuda a que Suzy Cat pueda mantener a los enemigos rojos entretenidos durante un tiempo específico, además de que tenemos a Can o Apple Cat contra este tipo de enemigos, hay que tener en cuenta que la opción más segura sería Suzy Cat, pero las dos anteriores opciones son realmente buenas. Suzy Cat obtiene los siguientes talentos a desbloquear, obtiene los aumentos de vida y daño hasta un 20% a nivel máximo, obtiene la resistencia al congelamiento, reduciendo su tiempo hasta un 70% a nivel máximo, esto puede venir muy útil, para poder desgastar a los enemigos rojos, y además que esta congelación no moleste a nuestra unidad, obtiene la resistencia al slow, reduciendo su duración hasta un 70% a nivel máximo, un talento que sí es realmente importante a decir verdad, para que no sea afectado especialmente por el profesor A, lo cual será de una excelente ayuda contra este enemigo y los demás que realicen esta habilidad, y por último, obtiene la reducción de coste, llegando ahora a costar solo 975 de coste, lo cual es una gran rebaja y muy recomendable, ya que de esta forma, podrá ser más spameable, lo cual y al menos para mi punto de vista, es el primer talento que tienen que potenciar al máximo, por lo tanto, aquí tenemos a Suzy Cat. Para luchar contra los enemigos voladores, tendremos a nuestra mejor opción, o sea, Fishman Cat. Esta unidad obtiene las siguientes estadísticas, lo más importante de la unidad es ese daño masivo contra los enemigos voladores, además de una buena velocidad y una vida y daño considerables, como atacante rápido sirve, por lo que esta unidad será realmente buena para lograr hacer un muy buen daño a estos mismos enemigos. Fishman Cat obtiene los siguientes talentos a desbloquear, obtiene los aumentos de vida y daño hasta un 20% a nivel máximo, obtiene el aumento de la velocidad, lo cual y a decir verdad, puede venir bien, pero no recomiendo que se suba al máximo, con un nivel 5 o 6, o como mucho 7 estará más que bien, obtiene la resistencia al slow, reduciendo la duración de esta misma habilidad hasta un 70% a nivel máximo, es algo muy bueno para que no sea estorbado mientras llega al objetivo, si recomiendo gastar en este talento, pero es mi opinión, y por último, obtiene el 40% de probabilidad de hacer slow durante 2 segundos a nivel máximo, es un buen talento que puede ayudar contra los voladores, aunque hay otras opciones como Sanzo Cat, no significa que no sirva, es un buen talento y que se le puede sacar mucho provecho, por lo tanto, Fishman Cat se queda como el mejor antivoladores de los super raros. Ahora veremos a la mejor unidad contra los enemigos negros. Contra este tipo de enemigos tenemos a Pizza Cat. Está más que obvio que Pizza Cat iba a estar acá, esto es por lo increíble que es la unidad, aquí sus estadísticas, tiene una buena vida y un buen daño, sin embargo, a este daño se le suma el daño masivo contra los enemigos negros, lo que aumenta el daño drásticamente. Pizza Cat funciona muy bien contra grandes masas de enemigos de este tipo, pudiendo acabar con muchos enemigos de pocos golpes, sin embargo, su costo no es para nada barato, lo que será un problema si no te encuentras con el dinero suficiente. Pizza Cat obtiene los siguientes talentos a desbloquear, obtiene los aumentos de vida y daño hasta un 20% a nivel máximo, obtiene la reducción de coste, ahora solo costará 1065 de coste, quizás no sea la mejor rebaja de coste, pero el cambio es drástico y da a que puedas optar por Pizza Cat en momentos donde antes podrías obtener a este mismo, obtiene el 50% de probabilidad de hacer slow durante 2 segundos a nivel máximo, esto es un increíble talento a desbloquear, ayuda a poder controlar a los enemigos negros, es el segundo mejor talento que tiene, y por último, obtiene el 30% de probabilidad de hacer oleadas de nivel 2, si combinamos el slow con las oleadas, logramos tener a un Pizza Cat super potenciado, además de que sus oleadas podrán golpear a algunos enemigos lejanos como Takei, lo cual viene relativamente bien a decir verdad, por todo lo anteriormente dicho, Pizza Cat se queda como el mejor anti-negros.
Contra los enemigos metálicos, tenemos a Tornado. Aquí sus estadísticas: obtiene una buena vida y un daño relativamente bajo, aunque su tiempo de ataque es casi nulo. Además obtiene el 5% de probabilidad de realizar críticos. Al tener un tiempo de ataque casi nulo, ayuda a que Tornado pueda realizar una mayor cantidad de críticos de forma constante. Sin embargo, puede que estés de mala suerte y no logre realizar casi ningún crítico, aunque esto último es casi imposible de que ocurra, teniendo en cuenta su corto tiempo de ataque. Sin embargo, no sería una mala opción ayudarle con cat combos que aumenten la probabilidad de críticos. Podrá venir muy bien, la verdad. Tornado no tiene un daño alto, por lo que será difícil de que acabe con enemigos metálicos con una buena cantidad de vida, pero para acabar con peones molesto, o sea, Metal Doge, servirá muy bien. Podemos decir que Tornado es una de las mejores unidades contra enemigos metálicos y una de las mejores opciones, a decir verdad. También cabe recalcar su costo, ya que este está bastante elevado, aunque vale la pena completamente. Por lo tanto, Tornado se queda como el mejor antimetálicos. Ahora iremos al apartado de los enemigos ángeles. Este mismo nos encontramos con Julieta Cat. No hay muchas opciones que vayan dirigidamente a este rasgo, por lo que Julieta Cat está aquí. Estas son sus estadísticas: obtiene una vida y daño considerables para el tipo de unidad que es, además del rango de ataque bastante corto, a decir verdad. También obtiene el 40% de probabilidad de congelar a los enemigos ángeles durante 4 segundos. Julieta Cat puede ayudar gracias a esa probabilidad considerable de congelamiento. Sin embargo, su uso puede ser muy poco, o si no se cuenta con otras opciones, puedes reemplazar el congelamiento por el slow de Sanzo Cat o del gato granjero, y hasta quizás le sacas más provecho, aunque esto ya es mi opinión. Julieta Cat obtiene los siguientes talentos a desbloquear: obtiene los aumentos de vida y daño hasta un 20% a nivel máximo, obtiene el incremento de la duración al congelamiento, pasando de 4 segundos a 6 segundos, más congelamiento nunca vendrán mal, obtiene la resistencia al knockback, esto vendrá muy bien para que Julieta Cat pueda volver al objetivo de forma más rápida. Sin embargo, no mejora tanto, y por último, obtiene el aumento de la velocidad, pasando de 8 a 18, este talento viene bien para que Julieta Cat pueda llegar al objetivo más rápido de lo esperado. Ahora bien, Julieta Cat sí puede ayudar, pero puedes optar por mejores opciones. Digo esto porque no he jugado con esta unidad desde que estoy jugando al Battle Cats. Creo que la reemplace por mejores opciones, por lo tanto, Julieta Cat se queda como la mejor antiángeles. Contra los enemigos aliens, tenemos a Surfer Cat. Estas son sus estadísticas: obtiene una buena vida y un daño bajo, además de contar con un rango de ataque medio, por así decirlo. Además obtiene el 40% de probabilidad de congelar a los enemigos aliens durante 4 segundos, y el 100% de probabilidad de sobrevivir a un golpe mortal. Estas dos habilidades vienen muy bien para poder mantener a los enemigos aliens durante un tiempo considerable. Como controlador de grandes masas de enemigos aliens, puede lograr realizar con éxito esta hazaña. Sin embargo, no puedes confiar al 100% de esta unidad de ninguna forma, o aumentar su probabilidad con cat combos, como a Julieta Cat. Surfer Cat obtiene los siguientes talentos a desbloquear: obtiene los clásicos aumentos de vida y daño hasta un 20% a nivel máximo, obtiene el aumento de probabilidad del congelamiento, pasando de un 40% a un 60% a nivel máximo. Esto sí es mucho mejor, ya que su habilidad será activada con más frecuencia. Obtiene la resistencia al curse, pudiendo reducir el tiempo de esta habilidad hasta un 70% a nivel máximo. En niveles donde los aliens y reliquias invadan el stage, podrá venir bien por la resistencia al curse, un 70% es bastante. Y por último, obtiene la inmunidad a la abducción, un talento muy recomendado si vas a luchar contra los enemigos aliens estrellados, y evitar problemas en tus futuras batallas. Además podrá servir de una mejor forma sin el miedo de que sea abducido por estos mismos enemigos. Surfer Cat se queda como el mejor anti-aliens, aunque es solo mi punto de vista. Ahora vamos a ver a la mejor unidad, super rara contra los enemigos Akus. Contra estos enemigos tenemos a Gata Ninfa. Estas son sus estadísticas: como pueden ver, tanto en vida y daño obtiene lo mismo, y no está tan mal. A su vez, obtiene el 30% de probabilidad de empujar a los enemigos Akus. La probabilidad es baja, sin embargo, para quitar a enemigos Akus como Akupen, Akugori, Akukori, por ejemplo, podrá venir muy bien, siempre y cuando esta habilidad sea activada, claro está.
Los talentos a desbloquear son los siguientes: obtiene los aumentos de vida y daño hasta un 20% a nivel máximo, obtiene el tarjeta a los enemigos ángeles. La verdad es que no le veo mucha utilidad contra este rasgo, aunque soy consciente de que puede ayudar contra enemigos con menos rango que ella. Obtiene la resistencia al slow, reduciendo su duración hasta un 70% a nivel máximo, podrá venir bien contra el slow de Akupen. Y por último, obtiene la resistencia contra los enemigos anteriormente dichos. Esto le da más supervivencia en la batalla a la hora de luchar contra estos enemigos, lo cual si vendrá bien, realmente puede ayudar a que no acaben con ella tan rápido. Por lo tanto, Gata Ninfa se queda como la mejor contra los enemigos Akus. La mejor unidad contra los enemigos zombies es Vaulter Cat. Estas son las estadísticas de Vaulter Cat. A pesar de no tener la mejor vida y daño, a decir verdad, su rango de ataque lo salva, ya que podrá hacerle daño a los enemigos zombies de forma segura, además de contar con un 50% de probabilidad de ralentizar a los enemigos zombies durante 5 segundos. Claramente viene muy bien con el fin de controlar grandes masas de zombies. Además obtiene el long distance y el zombie killer. Estos son los talentos de Vaulter Cat a desbloquear: los aumentos de vida y daño hasta un 20% a nivel máximo, obtiene las resistencias al curse y desgaste, reduciendo su duración hasta un 70% a nivel máximo. Son dos buenos talentos a desbloquear, aunque la resistencia al curse la veo con más utilidad. Y por último, obtiene el 30% de probabilidad de realizar golpetazo multiplicando el daño hasta 3 veces más. Esto ayuda mucho a que Vaulter Cat pueda infligir mucho más daño a distancia y de forma segura. Realmente es una de las mejores opciones contra los enemigos zombies, no solo de los super raros, sino de todo el juego en general, cumpliendo con su papel de forma satisfactoria. Por lo tanto, Vaulter Cat se queda como el mejor anti-zombies. El mejor super raro contra los enemigos sin rasgo es Driller Cat. Prácticamente no hay muchas unidades super raras que vayan dirigidas a este tipo de enemigos. Aquí están sus estadísticas: tanto la vida como el daño son relativamente bajos, sin embargo, obtiene un buen rango de ataque, lo que le ayuda a poder quedarse detrás de los escudos de carne. Además obtiene el strong contra estos enemigos, y el 100% de probabilidad de desgastar a los enemigos sin rasgos durante 3 segundos. A pesar de no tener las mejores estadísticas que digamos, sí ayuda a poder desgastar a los enemigos, y el strong es una ayudita más a la unidad. Sin embargo, su ataque individual no es para nada bueno, ya que podrá fallar el golpe que debería ir al jefe en un simple peón. Aunque fuera de todo eso, realmente podría ser considerado como la mejor unidad contra los enemigos de este estilo. Bueno, igual está aquí por la casi escasa unidades que van dirigidas a este rasgo específico. Por lo tanto, Driller Cat se queda como el mejor contra los enemigos sin rasgos. Y por último, tenemos a los gatos patinadores como los mejores super raros contra enemigos reliquias. Aquí sus estadísticas: obtiene una vida decente y un daño bajo, pero estos gatitos obtienen el strong contra estos enemigos, además de la inmunidad al curse, y un buen rango de ataque, lo que le ayuda a poder golpear a los enemigos reliquias de forma segura. Es más, esta unidad le logra sacar rango a uno de los enemigos reliquias más molestos. Así es, hablamos de Most, por lo que si no te encuentras con muchas opciones contra reliquias, esta será una excelente opción contra este tipo. Pero los gatos patinadores obtienen los siguientes talentos a desbloquear: obtiene los aumentos de vida y daño hasta un 20% a nivel máximo, obtiene la resistencia al slow, reduciendo su duración hasta un 70% a nivel máximo, obtiene el 20% de probabilidad de desgastar a los enemigos reliquias durante 4 segundos a nivel máximo, un buen talento a desbloquear. Y por último, obtiene la inmunidad al knockback. Sus talentos parecen estar hechos con el fin de poder contrarrestar a Most, lo cual se logra. Además de lo increíble que es la unidad, con un rango bueno, realmente es una de las mejores opciones contra enemigos reliquias. Sin duda alguna, los gatos patinadores son una de las mejores opciones para luchar contra reliquias, ya sea al principio de estas mismas como al final, y más, si le pueden meter talentos, háganlo sin duda alguna. Por lo tanto, los gatos patinadores se quedan como la mejor unidad super raro contra reliquias. Bueno, esto fue todo. ¿Qué les pareció el video? Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.